Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Eva, también conocida como Cozy Evix, y hoy os traigo un juego que es una mezcla de magia y la tranquilidad de un cozy gamer, pero nos vamos a sumergir en Reka. ¿Quién no ha soñado con tener una casa con patas de gallina y explorar un mundo lleno de misterios? Bueno, hoy vamos a jugar a Reka, que es un juego de aventuras donde te conviertes en aprendiz de legendaria bruja Baba Yaga, pero lo que hace especial este título es que no solo desarrollas poderes mágicos, sino que también tu casa es literalmente tu compañera de viaje. Puedes personalizarla, elaborar pociones y hasta decidir si ayudas o fastidias a los aldeanos. Perfecto para los que amamos una exploración sin prisa. Os voy a poner el tráiler y luego vamos a hacer unos breves minutos, vamos a jugar los primeros minutos del juego y acabaremos con una reseña de lo que nos ha parecido y unas pequeñas recomendaciones para todos aquellos que se están planteando si jugar o no a este juego. Vamos a ponerse aquí en cámara el tráiler por aquí. Aquí tenéis a Reka. Dice, empieza tu vida como la aprendiz de bruja de la legendaria Baba Yaga y aventúrate por un misterioso paisaje natural con tu acompañante, la casa de patas de gallina, desarrollando tus poderes mágicos, personalizando tu hogar, elaborando pociones, ayudar a fastidiar aldeanos, buscas tu sitio en el mundo, un juego de acceso anticipado que salió el 12 de septiembre que nos ha ofrecido Fireshine Games, así que muchísimas gracias por cedernos de aquí para poder hacer este review para los cookies. ¿Qué os podemos decir? Bueno, que ya mucha gente que lo ha jugado, hay gente que dice que es un poco extraño, hay gente que le ha gustado, hay opiniones diversas. Y también está desconocida su compatibilidad con Steam Deck, así que vamos a rezar para que pues se pueda funcionar bien y que lo podamos disfrutar todos juntos. El juego está en español de España, así que no tengo que irlo traduciendo. Pero nada, nos encantará saber si vosotros lo habéis jugado, si nos lo recomendáis. Y si no, pues quedaros que vamos a ver qué tal nos parece a nosotros y qué tal rinde. Ah, por cierto, no os he dicho, está a un precio de 19,99. Venga, yo tengo ya la Steam Deck con el juego preparado. Vale, Reka, lo tenemos por aquí. Se me apaga el mando. Compatibilidad oro, vale, pone según la página de Proton. Guay. Vamos a ponerle, me da a mí que puede petardear, entonces en propiedades de la Steam Deck vamos a forzar el último Proton, experimentar. Let's go. Let's go, let's go. Jugamos. Tenía ya ganas de jugar a este, pero teníamos un backlog que no nos dejaba probarlo. Para allá. Loading dependencies. Buf. Parece que le cuesta. Bueno, nosotros hacemos blind runs en el canal, por lo que tanto Tony y yo, que estamos en Twitch los lunes haciendo pruebas en directo, o ahora cuando yo grabo los vídeos, me grabo con las blind runs, de manera que en directo experimentamos a veces problemas técnicos, de rendimiento de las consolas, a veces más las complicaciones de streamear con un Mac y en OBS, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que nos quedamos todo tirados y técnicamente tenemos algunas dificultades, pero en este caso parece que las dependencias que se están así cargando en pantalla deben ser del juego. Voy a pausar y me conecto cuando esto esté solucionado, chiquis. Así no os hago esperar en el vídeo. Tiene que ser muy aburrido viéndome a mí con esto dar vueltas. Bueno, cookies, ya estamos. Ha tardado como 2 minutos o 3 en cargar, pero ha cargado y ahora que estaba yo haciendo otras cosas mientras que oía la banda sonora es espectacular, espectacular. O sea,
Se vende la banda sonora aparte de Reca y os digo que me está alucinando. Mira, me voy a poner yo aquí para no molestar con los mandos. Preciosa. Estoy flipando. No sé si la oís. Está suficientemente alto. Voy a subírmela. Porque es increíble. Joder, qué mal lo hago. Espera, que debo hacerlos con las flechas, supongo. Ahora. Oh, español. ¿Está? Comenzar. Está en Early Access, ¿eh? Hubo un tiempo en el que la Tierra albergaba conocimientos mágicos en el que la gente entendía a la naturaleza, no a las máquinas. Por aquel entonces... A ver, espera. Me pongo esto así. Ya no necesito el teclado. Está cargando. Por aquel entonces se respetaban las tradiciones y las brujas eran veneradas. ¿Era ese mundo un mundo mejor? Tal vez, pero el tiempo pasa. Y si no progresamos con él, la era de la brujería se perderá para siempre. Dice, siento que se aproxima alguien que podría ser capaz de afrontar tales desafíos, capaz de abrazar nuestro pasado y dar paso a nuestro futuro. Alguien que sabe lo que es pasarlo mal y sufrir dolor. Ha viajado muy lejos, mas la senda que se extiende ante ella será aún mayor de lo que imagina. Nuestra perdición o nuestra salvación, solo el tiempo lo dirá. ¡Wow! ¡Cómo mola! Bueno, a ver. Cantidad de pecas. ¿Cómo? Intensidad de pecas. Claro, mucho, ¿eh? Vale. Como Rapunzel. Esta me gusta. Color de cabello. Deja... Abre.
Esta no. L para mover. Vale. L para mover. Personalizar ya lo he hecho. Ok, pues nada. Para sprintar. O sea. Setas comestibles. Venga, ya la tenemos. Las setas tienen un sabor intenso y terroso, con una textura firme y ligeramente gomosa. Ok. Está un poco ralentizado, ¿no? Puedo coger cosas. Llego a mi casa árbol. Hay un señor. Hola, señor. Ah, se ha salido la condenada rueda. Creo que se ha ido rodando camino hacia el puente. Yo no hace las cosas como antes. ¿Podrías ir a buscarla, por favor? ¿Por qué? ¿Qué empieza? Se ha salido la condenada rueda. Ok, me vas a dar algo a cambio. Vale. Venga, señor. Aquí tiene su rueda. Has encontrado la rueda. Gracias, no había llegado muy lejos en ella. Oye, tú, cara me suelta familia, no me digas si quieres... Me quiero acordar. Gritos y gruñidos de burla. Que estoy mayor, pero ¿cómo te atreves, Félix? Nunca olvido una cara, aunque a veces las confundo. Gruñido curioso. Tienes razón. Parece que ha tenido problemas. Le hablan los burros. Ya sé que te gusta el jaleo, tanto como a cualquier Hilden, pero es de mala educación meterse donde no te llaman. Pido disculpas por mi socio, a veces se emociona demasiado. Un día de estos los tiro a un pozo. Sí, claro. Ando ahí atrapado, no creo. Mira, me voy a quedar un tiempo por aquí, por estos lares. Ven a verme si necesitas algo. Te haré un buen descuento en mi mercadería. Vale, vale. Esta es la parte occidental de Iowa. Si sigues por este camino, llegarás a un pequeño
pueblo llamado Kopnik. No recibe muchas visitas, así que seguro que tienen trabajo si te interesa algo. Son 4 casas y sus terrenos, como quien dice, pero el río es una preciosidad. Disculpad. ¿Qué es la criatura de la botella? Anda, ¿puedes verlo? La mayoría de gente no puede. Hay que ser un poco, digamos, abierto de mente para ver a Félix y los suyos. Y ya que lo preguntas, es un Fielden. Es lo que pasa cuando le das piernas y dientes al caos. Ya te contaré más tarde cómo se cruzaron nuestros caminos. Ahora mismo necesito arreglar la rueda. Ve con cuidado. Déjame tranquilo. Vale. Pues adiós. Adiós. No sé si hay algún mapa por aquí. Bueno. Hola, señor. Stanislav, te doy la bienvenida a Kopnik, joven viajera. Tienes pinta de llevar vagando demasiado tiempo. Pues un poco. Si quieres ganar unas monedas, aquí puedes encontrar trabajo. Siempre nos viene bien que nos echen una mano en nuestras granjas. Pero ten cuidado, en el bosque aquí no todo el mundo es tan amable como yo. Hay gente que te meterá en un guiso en cuanto te vea. Es broma, pero hay una anciana por ahí de la que se dice que es un poco bruja. La anciana me verá y me dirá, tú eres especial. No sé. A cruzarnos con los vecinos. Hola, señor. Hola. Háblame de la anciana del bosque. Venga. No te acerques a ella. Es una reliquia peligrosa de nuestro pasado oscuro. Ok. Si la anciana representa el pasado, ¿qué es el futuro? ¿Acaso vives en una cueva, joven? El Altísimo, por supuesto. La mayoría de la gente de bien cree en él. Háblame de Kuplit. Somos una población en la frontera occidental de Yawia. No recibimos muchas visitas. La mayoría de la gente está de paso para transportar sus mercancías en barco hacia el oeste. Estamos orgullosos de nuestras tierras de labranza y, por supuesto, de nuestro río. Es lo que conecta a nuestro pueblo con el resto de Yavia. Ok. ¿Cómo es el río? Por aquí corre despacio, como una sopa densa de calabaza, por lo que verás unos cuantos pantanos por la zona. Suele atraer a los mosquitos, pero da gracias a las estrellas no haber llegado en verano. Estaría todo repleto de esos diablillos. Vale, ya no te cuento nada más. Adiós. Muy instructivo este chico, ¿eh? ¿Verdad? Sí. A ver, la señora de las cabras. Hola. Hola, pastorita. Hablar. Hola, señora. Marcena. ¡Ay, madre! Mamá me contó que solía merodear por esta zona y que viajaba en una casa que se movía sola. Aunque mamá empina un poco el codo. ¿Cómo se puede mover una casa por sí sola? A mí no me mires.
Yo no soy de esa gente culta. Igual lleva ruedas como el viejo carro de Botcan. Ok. Háblame de Cuddy. ¿Ves los grabados de serpiente que tenemos en los tejados? Cuentan que hace mucho tiempo un hombre libró el pueblo de una plaga de serpientes. Cavó un agujero y tocó la flauta para atraer a las serpientes hacia él. Desde entonces la gente hace esos grabados en su honor. ¿Eso ocurrió de verdad? Bueno, no sé si será una historia del todo cierta, pero todavía quedan muchas serpientes por aquí. Así que yo creo que no hizo muy buen trabajo. Vale. ¿Qué pasa? Mi querida campanilla Botkin, una de mis cabritas ha desaparecido. ¡Ah! Debe de haberse colado por la valla. ¿Podrías ayudarme? Sí. El rebaño está muy preocupado y yo no te cuento. Vale. ¿Dónde debería ir a buscarla? Debe de estar por el bosque que hay por ahí cerca. La he estado buscando, pero como es muy traviesa y le encanta jugar, sospecho que se está escondiendo de mí. Quizá algún vecino la haya visto. Son de una raza muy traviesa, siempre andan escapándose, escondiéndose y quedándose atrapadas por ahí. Son unas ranujas, mis vecinos ya ni se molestan a ayudarme a buscarlas. Vale, pues adiós, voy a buscar a tu cabra. Vale. Parece que la cabra anda por aquí. Ah. Antes veía una cabra y ya no la veo. Ay. Ah, no es una cabra. Hola, chico. Yuri, ¿qué puedo ayudarte? Háblame de la anciana del bosque. La he visto acechando desde estos arbustos con los ojos rojos con una de sangre y colmillos afilados con cuchillas. Que el Altísimo nos proteja. Da bastante miedo. Bueno, yo no tuve miedo. Dicen que en realidad solo le gusta comer niños y eso. Bueno, eso sí hay suerte. Ok, háblame del pueblo. Tienes que darte un chapuzón en el río. Son aguas tranquilas y relajantes, pero ojo con los troncos flotantes. Mi hermano es el leñador de Brasien. Es el siguiente pueblo corriente arriba. Usan el río para transportar los troncos. ¿Para qué llevarlos en marco si flotan por sí solos? Que sea la naturaleza la que haga el trabajo duro. Pues sí. No tanto como antes. La familia la echa de menos. Hace mucho que no nos visita. Hablo de su hermano. ¿Has visto una cabretilla por aquí? Creo que vi una corriendo en dirección al viejo pozo. Espero que no se haya caído dentro. Esos animales van por todas partes. ¿Y dónde está el pozo? Adiós. ¿Y dónde está el pozo, señor? ¿Está ahí? No sé. Oye, oye, escúchame bien. Ven con cuidado, joven. Estos bosques están llenos de peligros para los incautos y desprevenidos. Hay ancianos que dicen que ellos ven una bruja huesuda de dientes de hierro. Una que engaña a los niños para llevárselos a su cabaña y comérselos. Dicen que quieren mantener vivas las antiguas prácticas que adoran los dioses ancestrales. Por ahora no hemos podido hacer mucho. Tanto hablar. Va, qué sarta de tonterías. Las brujas son reliquias del viejo mundo.
Por esa zona se llevan extendiendo nuevas creencias desde hace cientos de años. Son las que la cree la gente sensata y de bien. Nuestro Dios prefiere otro tipo de obediencia, uno mucho más civilizado. Aquí no hay ninguna bruja, solo una señora vieja que habla con los pájaros y murmura entre las hierbas. Aunque yo no me acercaría a ella. Mira, haz lo que quieras. Yo no voy a impedírtelo. He hablado de un lugar, encuentro con la brújula que aparece en la parte superior de la pantalla. Vale. Vale, pues saltar en la... Sí, me ha dicho dónde está el pozo, pero no me ha dicho... Señor, no me ha dicho dónde está el pozo. Solo me ha dicho... Oh, que cague. Solo me ha dicho que vaya al pozo, pero no me ha dicho dónde está el pozo. Mira. Estoy acercándome a la cabra. Que se pone más grande esto. La música es muy acojonante, un poco, ¿eh? A ver. Aquí la cabra. No sé, está. Cogerle. Esta una vez. A ver. Ahí está el pozo. Ni muero ni nada. Está aquí entre los matorrales. Y tan pancha. Dios. Esto no pinta muy bien, ¿eh? Esto no pinta muy bien. ¡Qué miedo! ¿A qué va a ser esta la bruja? Uy, fui esto que vuelo. Alguien se atreve a acercarse a mi puerta. Una criatura. No sabes que es de mala educación llegar tarde. Te está esperando mucho tiempo. O tal vez tú hayas estado esperándome a mí también. Lo que esperábamos ver. En cualquier caso, nos hemos conocido en un momento clave, criatura. Lo que nos depara el futuro solo el tiempo lo dirá. Vamos a verla. A ver qué hay aquí. Coger qué. Señora, ¿quién es usted? Ay, ¿qué la voy a hacer? Hablar. Con la gallina en la mano. Soltar. Quiero hablar. Y lo que quiero es hablar, señora. Vaya, mírate.
Débil y sin nadie en el mundo, llegas a mi puerta como cachorro abandonado. Dime, criatura, ¿qué te trae por aquí? ¿No me respondes? No pasa nada, es normal, apenas nos conocemos. Aunque igual nos conocemos desde siempre, de otra vida, de otras vidas, pero para mí es lo mismo. Pero basta de cháchara. Queda mucho por hacer, siempre queda mucho por hacer. La alacena está vacía y las tripas me rugen como la esposa de Koshchei. Hierbas y agua caliente no es un almuerzo suficiente. Tráeme ingredientes. Encontrarás una receta en el libro que está sobre el banco. Parece que también te tendría bien engordar, criatura. Te dejo a mis aves si quieres, pero que sepas que para mí valen más que cualquier otra criatura que habite este mundo. En cuanto a vosotros, mis retoños con alas y garras, aseguradas de que la criatura aprende a distinguir las hierbas de los hierbajos. Y si intenta escapar, bueno, ya sabéis qué hacer. Ve al banco y coge el libro. Ok. ¿Qué libro es? Vale. Tenemos un nuevo diario. Ingredientes. En tu diario, misiones para ver qué tem principal. Vale. Ahí ahora sí que tienes el mapa. Colección. Recoge 10 setas para la sopa de la anciana y recoge 6 panales para la sopa de la anciana. Joder, con la anciana. Colección de artículos, recetas, ropa, muebles. Hay muchas cositas en el juego. Miel. Setas y panal. Vale. Bueno, chiquis, vamos a guardar aquí, ¿no? Vamos a guardar. Guardar. Sí. Guarda. Está guardando. Ya podemos salir. Y vamos a dar nuestras primeras impresiones. Vale. Vamos a dar nuestras primeras impresiones con el poco tiempo que hemos jugado al juego, ¿vale? A ver, que os pongo el PC izquierdo. Y os voy a poner el tráiler. ¿Qué tal se escucha? Bien, ¿no? Pues, ¿qué podemos decir del juego? Pues nada, me ha parecido interesante, la verdad que sí. La narrativa es sencilla, pero eres la aprendiz de bruja buscando tu lugar en el mundo, vas interactuando con los aldeanos y eso pues te hace interesante lo que tienes que hacer, decidir, te van dando misiones y eso supongo que te irá cambiando el curso de la historia. Es un juego que te da bastante paz, ¿no? Aunque hay momentos un poco espeluznantes, como has estado viendo, te da muchas opciones. Ya lo hemos visto en las primeras ahora misiones que te mandan. A ver, vamos a poner el otro vídeo. Bueno, las imágenes son impactantes, ¿eh? En cuanto a mecánicas, se siente fluido, aunque al principio va un poco lento. Moverte con las patitas de la casa aún no he tenido el placer de hacer. Técnicamente me parece que está bien optimizado, los gráficos y demás no he sentido ningún bug, aunque sí que es cierto que va un poco lento, no sé si por mi configuración, pero la música, la ambientación es una pasada, los detalles de toda la personalización me han parecido top y tiene este toque de folclore que te transporta directamente al mundo de brujas. 10 de 10 en el ambiente, o sea, muy guay. ¿Qué más podemos ver? Bueno, ya no hay mucho más. Ah, sí, hay más trailers. Vamos a poneros este trailer. Lo que me ha llamado más la atención es lo bien que combina, pues eso, la libertad que te da para hacer cosas y moverte por el mapa con todas las misiones. Supongo que la historia principal. Habrá un sistema de crafting que ahora se nos abría recolectando cositas que no he tenido el placer aún de jugar, pero por lo que he visto en los reviews dicen que es una parte muy importante. Mira qué original lo de la casa. Y es muy intuitivo.
Y que la sensación de progreso, pues la gente dice que es bastante satisfactoria. Por lo que estamos viendo, las opciones que hay son miles y no hemos podido jugar apenas a nada. Ahora vemos un poco cuántas horas la gente ha podido jugar en el Early Access. Supongo que tiene muchísimas horas. Y el estilo artístico me parece precioso. Es muy colorido, acogedor y tiene ese toque mágico, pues casi de cuento, la verdad que sí. ¿Con ganas de jugar más y de recomendarlo? Sí, 100%. Vamos a ver este último tráiler. Y hacemos cierre, ¿vale? Espero que se oiga luego esto en la capturadora. Que no esté demasiado flojo porque me parece precioso la música. Bueno, para acabar, ¿para quién es el juego? Pues esos que disfrutan títulos tranquilos, con toque de misterio, exploración, personalización, ambiente mágico. Reka creo que nos va a ofrecer un montón de horas por delante. Pero si buscas acción rápida, igual combates intensos, quizá este juego no vaya a ser así. Más para la gente que valora una experiencia pues relajada, un ritmo pausado, aunque la historia sea intrigante y un poco negra. Todo este folclore y demás me parece topísima. Así que sin más, hasta aquí mis primeras impresiones de Reka. No hemos podido jugar mucho, pero creo que es el típico juego que sí que jugaré fuera de cámara. Así que quiero agradecer al desarrollador Emberstrom Entertainment y al editor Fireshark Games, que son los que me han ofrecido la clave para poder traer hoy con vosotros y darme esta oportunidad. Y nada, si os ha gustado, como siempre, no olvidéis darle al like y suscribiros al canal, que nos encantará pues saber que os está gustando. Y me comentáis si lo habéis jugado, si os ha gustado, si nada, queréis ver otro vídeo. Aquí os espero en el canal de Cosifex y si no, en Twitch a partir de las 9 de la noche con Tony y conmigo. Un besito y gracias por quedaros un vídeo más. Chao.